Se los quería leer en esta versión porque podemos ver que en el versículo 22 Jesús le dice a Pedro, ¿qué te importa? ¿Qué te importa a ti? Y así es como se llama el mensaje en esta tarde, lo he titulado ¿qué te importa? Y no vamos a explicar ahorita acerca de este versículo, sino que se los leí para que pudiéramos entender el tema y no pensemos que es algo agresivo. Pero primero entonces, para poder entender lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, tenemos que irnos un capítulo antes. Entonces les voy a pedir que podamos ver Juan 20, versículo 1. Lo tenemos ahí cerquita. Juan 21. Este sí ya lo vamos a leer en la versión normal, así que puede utilizar su Biblia y si no la ha traído ahí podemos ver en pantalla. Y dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Y es importante mencionarles de que esto fue después de la muerte de Jesús y que ya habían rumores de que él se había levantado de entre los muertos. Y este momento que vamos a poder compartir, no vamos a hablar acerca de muerte y resurrección porque sabemos de que más adelante en estos días van a poder compartirnos más a profundidad acerca de esto, así que yo solamente les estoy contextualizando que María Magdalena estaba en el domingo en la mañana, en el día en el que se creía que Jesús se había levantado de los muertos. Entonces seguimos leyendo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Y aquí nos vamos a detener nuevamente. Y si se fijan, estamos leyendo un libro en el cual nosotros categorizamos 4, que son los 4 evangelios. Y estos 4 evangelios a nosotros nos ayudan en la palabra, porque en estos 4 evangelios nosotros podemos aprender mucho acerca de la vida de Jesús, su ministerio, su muerte, su resurrección. Sabemos por medio también de estos libros que ahí quedan plasmadas las palabras y las parábolas de Jesús. Entonces, cada uno de estos fue nombrado respecto al autor que se cree que lo escribió. Y sabemos que los 4 evangelios son entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por ende estamos leyendo las palabras de Juan. Y había una tradición en ese tiempo en el cual las personas que escribían un libro o escribían acerca de algo que el Señor les había transmitido, cuando hablaban acerca de ellos no ponían su nombre, sino que cuando se estaban refiriendo a ellos ponían un apodo. Y algunos podríamos haber entendido que tal vez Juan se podría haber puesto el siervo o el pequeño Juan, y podríamos haber entendido como muchas veces tal vez Pablo se refería a él mismo acerca de que era un siervo, pero Juan decidió algo más creativo. Y podemos ver en el versículo 2 que para él referirse a él mismo se nombró como aquel al que amaba a Jesús. Y nosotros si nos ponemos a reflexionar en esto, puede parecer un poco gracioso, porque creo que aquí todos conocemos a alguien en nuestras vidas que es un poco presumido. Y a veces cuando hablamos con esas personas llega a ser algo incómodo porque se vuelve una competencia, que nos preguntan, ay, ¿cómo estás? Digamos, si estamos estudiando, ¿cómo te va en el estudio? Y uno le contesta, súper bien, fíjate que saqué buenas notas. Y la otra persona interrumpe y dice, ay, fíjate que a mí me va muchísimo mejor. No es por nada, pero yo soy la segunda del catedrático. O, ay, fíjate que yo esto, yo lo otro. Y se vuelve entonces como una competencia, como queriendo saber quién es mejor que el otro. Y se vuelve un poco cansado. Entonces, eso lo vemos como un ejemplo, pero de entrada podíamos ver que aquí habían 2 personas que se estaban de cierta manera comparando. Vimos que decía que María Magdalena fue corriendo donde Pedro, y ahí también estaba el discípulo que era amado. Entonces, como que se había una cierta rivalidad entre estos 2 apóstoles. Yo puedo mencionarles eso.
Pero volvamos al versículo 2 y vemos que dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, ¿cuál? El que Jesús amaba, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Si se fijan ahí dice que como que si los dos empezaron a correr al mismo tiempo. Dice, pero el otro discípulo, el que Jesús amaba, corrió más aprisa que Pedro. Y por si no era suficiente señalar que había corrido más deprisa, dice, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego podemos llegar a intuir que se tardó un poquito más en llegar Pedro. Dice, llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Ahí es importante nuevamente destacar que él llegó primero. Y vio y creyó. Entonces podemos ver que Juan fue el que creyó y Pedro no. Y dice el versículo 9, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, después de leer esto, nos podemos preguntar qué está pasando. Ya entendemos que aquí están hablando, ya se había hablado anteriormente acerca de la muerte de Jesús. Y ahorita estaba un acontecimiento muy importante que era acerca de su resurrección. Entonces, en estos versículos vemos que hay un hombre que está escribiendo, que es Juan, y decide autonombrarse como el que Jesús amaba. Esto con el propósito de redactar algo muy importante. Si nos vamos a versículos, capítulos anteriores de Juan, podemos ver que es algo muy importante que él estaba narrando porque escribió de forma muy dramática acerca de la muerte de Jesús. Gracias a este libro podemos ver que Juan nos enseña cómo Jesús fue llevado, cómo los romanos se burlaban de él. También podemos ver cómo fue crucificado. Incluso nos narra, no sé qué tan difícil fue para ellos escribir esto porque estuvieron muy cerca de Jesús, cómo le clavaban una daga al costado. Entonces, gracias a Juan podemos ver una amplia redacción acerca de cómo fue su muerte. Pero en este capítulo él nos está diciendo, esto no fue lo más importante, porque algo que diferencia a Jesús como los otros profetas, porque había muchos que habían muerto ya, algo que diferencia a Jesús es este momento que podemos ver en el capítulo 20, que él no solamente murió, sino que es diferenciado como Mesías porque resucitó. ¿Y qué significa la resurrección de Jesús? Sabemos de que puede significar una etapa diferente acerca de la humanidad, que él vino a ser el segundo Adán, y que entonces es algo que puede marcar un antes y un después. Y pone este gran monumento acerca de la resurrección, acerca del Mesías, y a la par lo mancha diciendo, pero yo corrí más rápido. Podemos ver que Juan estaba explicando algo tan importante, pero para él también fue bueno destacar y consideró que era importante poner la rivalidad que tenía con Pedro. Y más adelante podemos ver de que Juan no solamente explicó esto, sino que también agregó entre sus escritos cuando Pedro había negado a Jesús. Obviamente eso no le podía faltar a Juan. Pero algo más hermoso vemos adelante que es acerca de la restauración de Pedro. Si ustedes pueden recordar un poquito, nuestro pastor nos ha hablado mucho acerca de esto. Y es que al inicio, cuando uno leía estos versículos, que Jesús le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Y él contestaba sí. La respuesta que venía después de esto de Jesús, ¿cuál era? Apacienta a mis ovejas. Luego él va a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta a mis ovejas. ¿Y por qué era necesario que Jesús le preguntara 3 veces?
porque él 3 veces lo había negado, entonces era necesario restaurarlo 3 veces. Y podemos entender que había como una rivalidad, pero viene algo importante en el capítulo 21, versículo 18. Quiero que entonces veamos Juan 21, 18. Y vemos que dice lo siguiente: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿A quién le dijo esto Jesús? Se lo dijo a Pedro, y se lo dijo después de un momento muy especial en el cual le había dicho: hey, si me amas, tú vas a cuidar a mis ovejas, porque después cuando yo me vaya, va a haber se va a establecer una nueva forma de reino. Van a venir más personas y la salvación se va a extender de otra manera. Entonces el Señor le pinta a Pedro de cierta manera un cuadro en el cual le otorga la restauración, en donde le dice que más adelante ya no lo va a volver a negar, que va a tener una mejor vida, y le dice algo extraordinario. Yo ahorita se los he resumido, pero hay muchas personas estudiosas de la Biblia en que cada uno de estos versículos pueden sacar unas promesas increíbles que Jesús le dio a Pedro, porque sabemos también que hasta herejías han salido de estos versículos diciendo de que Pedro fue el primer papa y así, pero realmente sabemos de que Pedro fue fundamental para que el reino se acercara a los gentiles y para que nosotros lo estemos disfrutando. Y al final vemos que dice el versículo 19, sígueme. Y esto de cierta manera lo podemos ver como universal, que le estaba diciendo: seguime el resto de tus días, pero también era una dirección que le estaba haciendo inmediato, de sígueme. Y hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasó? Después podemos ver de que Pedro iba junto con Jesús y voltea a ver para atrás. Y aquí, ¿quién creen que venía atrás de ellos? Juan. Estábamos viendo que la palabra en específico que Jesús le estaba dando era a Pedro, y le dijo: sígueme, y se lo dijo a Pedro. Pero ¿quién se volvió a meter ahí? Era Juan. Entonces Pedro lo notó, porque yo digo, puedo intuir que dijo: me está diciendo sígueme a mí. Y esto como que sí le molestó un poquito a Pedro. Y entonces le preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y quiero que lo leamos ahora en la versión que nosotros tenemos, que fueron los versículos que leímos al inicio. Y quiero que le prestemos cuidado. Estamos hablando de Juan 21, versículo 20. Si se fijan en la Biblia, los que tienen la Biblia ahí, el título de este pasaje dice: el discípulo amado. En otras versiones dice: el discípulo favorito. Y dice el versículo 20: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme. Y podemos ver entonces que el Señor le había dado una promesa increíble a Pedro, que le había restaurado, y él en lo que se enfocó en ese momento fue: ¿y con este qué? ¿Y a este qué le va a pasar? Él pudo haber dicho: Jesús, yo sé que me estás diciendo que voy a seguir con un nuevo propósito. Ya me dijiste cómo voy a morir. Yo creo que si a mí el Señor me hubiera dicho la forma en la que yo iba a morir, hubiera tenido muchas más preguntas. No sé si actualmente el Señor le comunica a las personas la forma en la que va a morir, pero en ese momento a mí me hubiera dado mucho miedo.
y hubiera tenido otros cuestionamientos. Le hubiera dicho, pero ¿dentro de cuánto? Pero voy a estar solo. Pero a Pedro en lo único que se enfocó es, ¿y con este qué? ¿Y a este qué le va a pasar? Y creo yo que esta es una pregunta con la que todos luchamos constantemente. El hecho que entramos a los caminos del Señor, recibimos promesas de Él, vamos con nuestras luchas, porque por muy cristianos que podamos ser, cada uno de nosotros tiene luchas diferentes. Tal vez las de unos son más vergonzosas para la sociedad, las de otros son más de carácter, otros son más de una condición, una enfermedad, son desánimos. Todos tenemos aquí una lucha. Y podemos llegarnos a preguntar, cuando una persona, un creyente, va al lado de nuestra vida y vemos que le va mejor y decimos, Señor, yo tengo esta prueba, pero ¿y este qué? O Señor, yo te fallé y estoy sirviendo nuevamente, pero ¿y este qué? Yo sé que me porté mal, Señor, y estoy afrontando las consecuencias, pero yo he visto que este también hace las cosas mal, ¿y a él qué? Y es una pregunta que Pedro se hizo, pero también es algo que nosotros estamos viviendo. Y andamos siempre entonces apuntando con el dedo santo de, ¿y por qué a este nadie sabe lo que anda haciendo? O, ¿y por qué a este no le dicen nada cuando no viene a servir y yo vengo temprano? O, ¿y por qué a este yo sé que le desobedece al Señor, pero no le ha pasado nada? Y no solamente nos pasa en la iglesia, sino que también nos pasa en el trabajo. Vemos que hay personas que hacen menos que nosotros y les pagan lo mismo. Y decimos, Señor, yo soy creyente, yo sé que ella o él definitivamente no son creyentes, pero ¿y a este por qué? ¿Por qué no? Y yo, ¿por qué sí? Y podemos entonces entender un poquito la rivalidad que había entre estos dos. Y esto me lleva a otra historia, que es la de Jacob y Esaú. Y yo creo que todos desde chiquitos hemos aprendido acerca de esta historia, que inicia con dos gemelos que cuenta la Biblia que nacieron al mismo tiempo y que definitivamente ellos también tenían mucha rivalidad, porque se cuenta que Jacob nació agarrado de, ¿cómo se llama? Del carcañal de su hermano Esaú. Y narra la historia de que Esaú era un hombre peludo, pelirrojo, rudo, cazador. Y del otro lado tenemos a Jacob, que era lampiño, que era más delicado al hablar y era dedicado al hogar. Entonces uno era favorito de papá porque traía la comida y el otro era favorito de mamá porque pasaba con ella en la casa. Y vemos entonces también que en esa época bendecían al primogénito. No solamente era el favorito, sino que también le daban herencia y le daban la bendición. Y Jacob quería eso. Pero más que querer una herencia monetaria, Jacob lo que quería era una bendición. Y nosotros ya conocemos qué pasa. Isaac ya está en sus últimos días, ya era ciego, era el papá de ellos dos. Y entonces estaba llegando el momento de darles la bendición. ¿Y qué pasó? Necesitaba encontrarse con el primogénito, que era Esaú, porque él fue el que estuvo antes, el que nació antes. Y viene Jacob con un plan ideado con su mamá, que se pone piel de animales. Yo no sé qué tan peludo era Esaú para que Jacob se haya tenido que poner pieles de animales. Entonces el papá lo toca porque estaba ciego y dijo, entonces este es Esaú. Y le da la bendición a él, pero antes le pregunta, ¿quién eres? Y Jacob, ¿qué dice? Yo soy tu hijo Esaú. Y vemos entonces que él viene a hacerse pasar por alguien que no es. No sé cuántos aquí, a veces para zafarse de un problema, hemos evitado mostrar quiénes somos realmente. Y lo irónico de esta historia de Jacob es cuando él tiene que salir huyendo porque sabemos que hizo las cosas mal y está peleando con el ángel que podemos intuir que era Dios toda la noche. Y él le dice, bendíceme. Jacob le grita que lo bendiga. Y aquí entonces le pregunta el Señor, ¿y quién eres tú?
Y en ese momento Jacob contesta, soy Jacob. Ya no se hace pasar por Esaú. Y podemos ver que es un momento determinante en el cual Dios realmente lo bendice porque se muestra como quien realmente es. Lo vemos en Génesis 32:28 que le dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y algunos podemos decir, no, la lucha de Jacob no empezó ahí, sino que la lucha de Jacob inició desde que él nació. Y al igual que Jacob, tal vez podemos haber muchos aquí que desde que nacimos hemos estado luchando. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez muchos aquí no fuimos planeados por nuestros papás. Algunos aquí incluso le causamos tanto sufrimiento a nuestras madres cuando estábamos en el vientre que hasta nos querían abortar. Y podemos decir, yo estoy luchando desde que nací. Y la mayoría de nuestras luchas se llegan a dar porque nosotros no estamos contentos con quienes somos. Y podemos llegar a pensar como Jacob, es que yo no quería nacer segundo. Y ahí tenemos una lucha con nuestra familia. Y no solamente me refiero a ser segundos en el ámbito familiar, sino también en cualquier área en la que nos movemos. Siempre hay alguien que de cierta manera es nuestro rival. Y algunos tal vez lo querrán aceptar o no, pero nos hacemos preguntas con el Señor al cuestionar un momento de debilidad y le decimos, Señor, es que ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué tengo este color de piel? ¿Por qué me hiciste un metabolismo tan lento que no puedo bajar de peso? ¿Por qué tengo que tener esta economía? ¿O por qué, habiendo tantos países, tuve que nacer en este? Y vivimos luchando entonces con Dios. Y aunque no lo queramos aceptar, esa lucha con Dios se materializa con los hombres. Y andamos buscando pleito con los demás. Porque nosotros decimos, no, es que esa persona me cae mal porque es bien loca o es bien loco. Pero tal vez esa persona tiene algo que nosotros carecemos o le va mejor. No importando nuestra edad, siempre hay alguien que a nosotros nos cae mal. Y tal vez es una lucha de algo resuelto que a nosotros no nos gusta como somos porque hemos nacido segundos. Y como les digo, puede pasar en cualquier ámbito y decimos, no, es que a esta persona le va bien, entonces yo voy a empezar a hacer lo que esta persona hace. Y la mayoría de veces no son cosas buenas. Y como les digo, es tan poderosa la historia de Jacob porque aunque trampeó tanto con su hermano y vivió tantas tragedias, el Señor lo bendijo hasta que de manera fiel él dijo, yo soy Jacob. Y algo tan bonito acerca de Jacob, a pesar de lo que pueda significar lo que él hizo, es que el Señor siempre tuvo un propósito tan grande para él, aunque no era Esaú, aunque no era el primogénito, porque quería que su nombre fuera conocido cuando se refirieran al nombre de Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que capítulos después en la Biblia podemos ver que las personas para referirse a Dios decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y ustedes se saben el resto. ¿Qué dice? El Dios de Jacob. No dice el Dios de Esaú. Entonces podemos ver lo importante que es ser auténticos en un mundo que le gustan mucho las apariencias. Y nosotros a veces podemos decir, ok, las historias que se muestran en la Biblia son fantásticas y las personas antes no tenían que vivir en un mundo tan enredado, entonces podían dedicarse solo al Señor. Pero si yo les pregunto acerca de la vida de Jacob, ¿cuál creen que era su llamado? Así si lo queremos ver chiquito y resumido. ¿Cuál fue el llamado de Jacob? Tener hijos y criarlos bien. Eso fue lo que tuvo que hacer Jacob. Porque vemos que Abraham tuvo que salir de su tierra. Vemos que Daniel tuvo que enfrentarse a las creencias de Babilonia. Vemos que Moisés tuvo que enfrentarse al faraón. Pero, ¿qué tuvo que hacer Jacob? ¿Qué significaba realmente el nuevo nombre que el Señor le había dado a Israel? Que de ahí iban a venir las tribus porque esa era promesa que le había dado a Abraham. Entonces, el propósito de Jacob se puede resumir a que
Tenía que tener hijos y criarlos bien para que estos pudieran generar una descendencia que después hubiera sido conocida como el pueblo que el Señor escogió y que de ahí iba a venir también la descendencia de Jesús, que él iba a ser el Salvador. Entonces, podemos ver que a veces queremos minimizar nuestros llamados porque tal vez no son aquí arriba en el púlpito o no sabemos cantar o tocar instrumentos, entonces no podemos estar aquí adelante y por eso decimos, mi llamado es más pequeño, yo tengo derecho a portarme mal o yo no necesito estar enfrente de las luces, así que puedo venir y decir que soy Esaú cuando realmente soy Jacob. Pero realmente si lo vemos entonces, los propósitos de cada uno de nosotros sí son importantes. Y no tenemos que estar minimizando nuestra vida. Y es cierto que van a haber rivalidades entre individuos, pero también es importante reconocer que a veces las tenemos como grupos. Y si nosotros tenemos un grupo de amigos, quiero que se pongan a pensar, ¿nosotros somos parte de los que lideran para mejor o somos parte de la manada que hace cosas malas? ¿Somos los que influenciamos o nos dejamos influenciar? Y como les digo, esta rivalidad también puede pasar como nación. Y aquí quiero darles un tercer ejemplo, que es acerca de Israel. En 1 Samuel, versículo 8, vemos que los ancianos del pueblo se reúnen con Samuel y le dicen, Samuel, tú ya estás viejo, nuestros hijos ni siquiera te escuchan y hemos visto que las demás naciones tienen rey. Entonces nosotros queremos que nos des un rey. Y la peculiaridad que tenía Israel en ese entonces era que ellos eran gobernados por Dios mismo. Eran una nación de sacerdotes y ellos realmente eran liderados por Dios. Pero como ellos vieron al vecino que tenía reyes, entonces dijo, haznos un rey, queremos un rey. Y viene Samuel, decepcionado de esta gente malcriada, y se acerca con el Señor y le dice, como indignado de que lo están rechazando. Y Dios le dice, Samuel, tranquilo, que no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero dales el rey que quieren, solo que tenés que recordarles que ese rey les va a obligar a que sus hijos sean guerreros, van a tomar a sus hijas y las van a mandar a trabajar y también van a pagar muchos impuestos. Y a la gente eso no le importó. Ahí les pusieron al rey. ¿Y qué pasó con Israel 3 reyes después? Vemos que está Salomón. Y una nación que había sido esclava, que había sido liberada, está esclavizando personas para que construyan el reino de Dios, para que construyan el templo. Aparte de esto, cobraban impuestos demasiado altos. Y justo después de Salomón, la presión, la injusticia era tanta que se separaron y dijeron, ya no más, esto no funciona. Y se dividieron en Israel del norte e Israel del sur. ¿Y qué pasó? Vinieron los asirios a gobernarlos y dijeron, nosotros tomamos a los del norte. Y ahí los arruinaron. Pero después, por la desobediencia, también vino Babilonia. ¿Y qué pasó? Los agarró a todos. Y hasta la fecha, nosotros podemos ver que Israel es una nación pequeña, que sigue luchando por los territorios, porque querían ser como sus vecinos, y Dios no puede bendecir algo así. Algo que también podemos aprender acerca de los 10 mandamientos. Sabemos de que el Señor le dio 10 mandamientos a Moisés para que el pueblo de Israel los siguiera. Dice, primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentiras. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10º, no codiciarás los bienes ajenos. O en la Biblia podemos ver que dice, no codiciarás. Y algo que quiero mencionarles acerca de estos mandamientos
es que, bueno, si lo quieren ver más a detalle, creo que está en Éxodo 20. Pero algo que podemos aprender acerca de estos mandamientos es que 9 se parecen y uno es diferente. 9 nosotros los podemos medir así visualmente, por así decirlo, porque podemos venir y decirle a una persona, hey, no tenés que robar, te vimos robando y eso no se tiene que hacer. O hey, no se puede matar, te vimos matando. Pero hay uno que se puede disimular mucho y que no podemos dimensionar qué tan grande es. Y es el 10º que dice, no codiciarás. Porque podemos ver que entra aquí alguien, una muchacha, un muchacho, y podemos decirle, ¡ay, qué bonito andas vestido! Y sonreír. Pero nosotros no sabemos quién realmente tal vez está codiciando o lo está criticando. Hay gente que sí hace caras, pero hay otros que pueden disimular muy bien. Entonces, como que yo no estoy haciendo nada. Y hay enseñanzas judías que dicen de que realmente no hay 10 mandamientos, sino que hay 9. Y uno o es la raíz o es la recompensa de los demás. Y esa es la codicia. Porque si nosotros cumplimos los otros, que es no tener otros dioses, no matar, no robar, si nosotros cumplimos todos esos, entonces no vamos a andar codiciando ni envidiando a los demás. No vamos a andar guardando resentimiento, porque si nosotros confiamos en el camino que el Señor nos ha dado, vamos a ir caminando y no vamos a decir, pero es que a esa persona le va mejor y no es cristiana. Porque nosotros estamos enfocados en las promesas del Señor. También si nosotros somos fieles a nosotros mismos, no vamos a andar siendo una persona en la iglesia y otra allá afuera. Y tampoco vamos a tener entonces el hecho de andar viendo a otras personas que no sean mi pareja. No voy a andar comparando a mis hijos con otros que no sean mis hijos, porque no voy a estar envidiando lo que el otro tiene. Entonces, por eso enseñan que el último es o la raíz o la recompensa de cumplir los otros mandamientos. Otro ejemplo, ya llevamos el ejemplo de Pedro y de Juan, ya vimos también qué pasó con Esaú y Jacob, ya vimos también qué pasa en colectivo acerca de Israel. Y algo más que podemos aprender de la Biblia es acerca del libro de Job. Yo creo que aquí todos los que hemos leído Job vemos que es un libro bien fácil, que tiene muchas preguntas a Dios y Él las contesta absolutamente todas. Y es bien corto. Y los que realmente han leído el libro de Job saben que eso es mentira. Podemos ver que Job le hace preguntas muy buenas al Señor y Él no las contesta, pero a pesar de que sea un libro difícil, podemos ver que es un libro que tiene muchísima sabiduría hebrea. Es como un proverbios que trae muchos consejos. Y los consejos que trae el libro de Job vienen de los amigos de Job que en algún momento lo animan y otras veces lo desaniman. Pero quiero que veamos Job 5:2. Lo vamos a leer en 2 versiones, no sé si tenés la otra también. Primero vamos a leerla en la normal y vemos que dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y ahora vemos la otra versión que dice, solo los tontos y necios se mueren de celos y envidia. ¿Qué podemos ver de diferente entre estas 2 versiones? Que el libro de Proverbios, al igual que Job, repite 2 veces una misma idea, pero con diferentes palabras. Por si no lo entendimos a la primera, entonces lo podemos entender a la segunda. Pero la traducción al lenguaje actual hace una unión. Y dice, solo los necios y tontos se mueren de celos y envidia. Y lo que nos quiere decir esta palabra no es decir los tontos como lo que nosotros decimos es que sí sos dundo. No se refiere a ese tipo de necios y a ese tipo de tontos, sino que se refiere a las personas que no se toman un segundo para pensar cómo están actuando en su vida. Se refiere a aquellas personas que solamente reaccionan por impulso. Aquellas personas que dicen, yo llevo una vida buena, pero hoy ando ganas de portarme mal.
y le voy a dar rienda suelta a los deseos de mi carne. Entonces hacen lo que quieren escondidos o reaccionan como quieren en lo oscuro y ya cuando vienen las consecuencias es como que, fue un error, pero voy a seguir adelante. Entonces esas personas son las necias. Pero las personas sabias, cuando tienen una pelea, porque hay que aceptar que aquí todos peleamos, ya sea que peleemos con nuestra familia verbalmente, peleemos en redes sociales o peleemos en nuestra mente justificando el por qué a alguien le va mejor y a mí no. Todos de alguna manera peleamos. Peleamos acerca de que no queremos comer lo que hay en la casa, peleamos por el hecho de que tenemos que madrugar y siempre hay mucho tráfico, peleamos por las leyes que cada vez van en aumento los costos alimentarios. Todos de alguna manera peleamos, pero pocas son las veces en las que nos salimos de ahí y decimos, ¿y yo qué estoy haciendo mal en esta situación? Porque los necios dicen, es que yo ya sé qué está haciendo esa persona de mal. Es que esa persona, yo sé cómo me hirió. Es que esa persona se merece lo que le está pasando. O algunos dicen, es que el karma se va a encargar. Y los sabios, al contrario, dicen, ok, tuve este enfrentamiento, no me gustó y quiero pensar entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Y si nos damos ese tiempo para reflexionar después de que tenemos una pelea, nos podemos dar cuenta que decimos, tal vez yo tengo una o dos cosas que están mal. A veces tal vez algunos son dos extremos, o son bien gritones o hacen grandes caras. Y es como que es la forma en la que nosotros tratamos de enfrentar las peleas o los enfrentamientos que tenemos, pero realmente si somos honestos, el darnos cuenta que nosotros somos humanos, que tenemos defectos y que podemos mejorar, puede hacer que nosotros no estemos teniendo rivalidad con otros. ¿A qué me quiero referir con esto? Que los mandamientos, ¿para qué estaban destinados? Para proteger al pueblo. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál sabemos que es la paga del pecado? Sabemos que es muerte. Y aquí yo no les voy a decir o se portan bien o se mueren, porque es imposible el que nosotros seamos siempre buenas personas. Pero, ¿cómo podemos evitar nosotros el sentir rivalidad o codicia por alguien más? Ya sea que sea un hermano de la iglesia, que sea nuestro pariente, que sea nuestro compañero de trabajo. ¿Cómo podemos llegar a sentir que no necesitamos estar peleando con ellos? Y es el hecho que reconozcamos que cada persona tiene un propósito diferente y que no necesitamos rebajarnos o hacer lo mismo que ellos hacen para obtener los mismos resultados, porque cada persona es diferente. Que podamos entender que al momento de escuchar la buena noticia de alguien más, no tratemos de justificar la bendición de esa persona, porque creo que aquí todos hemos sido esa persona que cuando te vienen a contar algo te decís, qué bueno, pero fue por tal cosa, ¿verdad? O le decimos, me alegro, pero es que a vos todo te lo dan. O, te fue bien, pero es que esa persona sí cualquiera. Y tratamos de justificar la bendición de la otra persona en lugar de alegrarnos. Y ahí podemos llegar a pensar sobre cómo se llama el tema y sobre cómo Jesús le contestó a Pedro. Y es, ¿a ti qué te importa lo que la otra persona tiene? Y te puedo llegar a decir que esa persona tiene un carro. ¿A ti qué te importa con respecto a tu propósito? Es que esta persona tiene un mejor esposo que el mío. ¿Eso qué tiene que ver contigo? O también es que los hijos de tal persona, y ahí con el amor que el Señor le contestó a Pedro, te puede preguntar a ti, ¿y a ti qué? ¿Qué tiene que ver eso con tu llamado? Y aunque, como les digo, tal vez no nos mate en el momento tener malos pensamientos, tener envidia, tener codicia, sí nos mata el gozo.
Como les digo, a veces es difícil, creo que todos tenemos alguna persona que tal vez no tragamos mucho y estamos pasando un buen momento con quienes queremos y vemos que esa persona entra, ya nos mató el momento feliz. Tal vez no nos mata literalmente, físicamente, no vas a decir, ay, sentí envidia y me morí, pero sí te va a matar las ganas de disfrutar el propósito que Dios te ha dado a ti. ¿A qué nos invita entonces Jesús? A cuestionarnos si realmente lo que le pasa a la otra persona interfiere con nuestro propósito. Si que a la otra persona le vaya bien interfiere con el propósito que Él tiene para nosotros. Podemos preguntarnos si es que esta persona tiene un esposo más lindo y el mío no. O es que esta persona tiene esta familia y yo no. O es que esta persona está en una relación y yo no. Y aquí entonces les pregunto, ¿qué tiene que ver con ustedes? ¿O qué les importa a ustedes? ¿Qué tiene que interferir respecto a sus vidas? Y les puedo hacer un recordatorio que vivimos en una sociedad bien desechable. Yo creo que aquí la mayoría conoce a alguien, va a una casa y le dice, qué bonita tu mesa, ¿cuántos años tiene? 25 años. Y siempre hay alguien que tiene un mueble, una mesa, una decoración que es de años anteriores. Pero es algo que realmente está vivo porque antes hacían las cosas mejor. Hoy vivimos en una sociedad bien desechable que lo más que le pueden dar a uno de garantía es un año. Uno dice, quiero comprar un buen teléfono, pero te dan de garantía solo un año. Y si algo le pasa, es como que no. Pero las mesas de antes era como que le caía algo encima, lo martillaban, el niño se reventó la frente ahí y la mesa está intacta. Pero no solamente vivimos en una sociedad desechable en cuanto a electrodomésticos, sino también en cuanto a relaciones y personas. Porque nos dicen, ay no, si esa persona no te sirve, entonces desechala. O es tu familia, pero si es tóxica, andate. ¿Y ustedes creen? No tenemos que seguir las corrientes de este mundo. Si seguimos el ejemplo que es Jesús, si Él hubiera visto que sus discípulos le fallaron, hubiera dicho, ay no, estas personas no me merecen. Primero amor propio, entonces los desecho. ¿Cuántos discípulos creen ustedes que hubiera tenido Jesús? Y con ninguno se hubiera quedado porque todos erraban. Entonces, si tomamos el ejemplo de Jesús, no podemos decir, ay, no me gustan mis hijos, los voy a echar de la casa. O, ay, no me gusta mi esposa, me voy a buscar a otra. O, ay, no me gusta cómo es mi esposo, entonces voy a ir en búsqueda. Si nosotros realmente seguimos el ejemplo de Jesús, nos podemos dar cuenta que Dios ya puso las personas que quiere poner a nuestro alrededor. Y también no tenemos que luchar con aspectos físicos y conductuales que no podemos cambiar. Como les digo, lo del metabolismo tal vez fue un chiste, pero a veces luchamos mucho con eso, pero si no lo podemos cambiar, o que mi nariz es muy grande, o mi frente, o que esto y que lo otro, y que fulano y fulana tiene y yo no, pero si no lo podemos cambiar, ¿qué tiene que ver que esa persona tenga lo que tú no tienes? ¿Crees que realmente va a interferir con tu propósito? Y para finalizar, quiero decirles que realmente Dios a ti, de manera muy diferente, ya te dio un llamado. Aquí todos ya pasamos la etapa en la que tuvimos que aprender a hablar, en la que tuvimos que, tal vez muchos, elegir a la persona que iba a estar a nuestro lado. Ya pasamos esa etapa en la que teníamos que tener hijos y no podemos estar buscando cambiarlos. En el hecho de que este no me funciona, entonces lo desecho. Ya pasamos por esa etapa, entonces es bueno llegarle a preguntar al Señor, ¿qué quieres que haga con esto que tú me diste? ¿Qué me está enseñando el que mi relación con mi familia no mejore? ¿O qué me estás enseñando respecto a esta competencia o a esta rivalidad que estoy teniendo? Y considerar entonces que lo que tiene el otro no le resta importancia a nuestro llamado ni a nuestro propósito. Tal vez pueda parecer a simple vista que nosotros somos menos, pero
así como Pedro y Juan se peleaban y quién es el más amado y quién corre más rápido y quién es el que se acostó en el pecho del Señor y quién es el que lo negó. Esas cosas están en la Biblia con un propósito, y es que veamos que a pesar que eran muy cercanos al Señor, ellos tenían rivalidades infantiles. Y si personas tan respetables como ellos, que tenían a Jesús mismo, tenían contradicciones, ¿cómo no las vamos a tener nosotros que estamos aquí en la tierra sin alguien tan perfecto como Jesús? Es bueno entonces aceptar en esta noche que al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que Jacob, al igual que Saúl, al igual que el pueblo de Israel, nosotros tenemos luchas con los demás. Y hay cosas en las que ellos en apariencia pueden llegar a ser mejores que nosotros, pero hay algo que nosotros tenemos de diferencia con cada uno de ellos, y es que tenemos un propósito diferente. Y no va a importar la forma en la que nosotros nacimos, si nacimos primero o segundos. Dale gracias a Dios que tú no eres como tu papá. Gracias a Dios que tú no eres tu mamá. O gracias a Dios que no eres el hermano que más consintieron. O dale gracias a Dios que tú no eres tu jefe, porque el llamado que Dios tiene para ti es especial y es diferente. Y así como Jacob, a pesar que se portó mal y trató de ser una persona que no era, al mostrarse vulnerable con el Señor y decirle, yo soy Jacob, y siendo fiel a su propia vida, Él también te puede llegar a bendecir a ti si le muestras realmente quién eres. Ya no tratemos de ser el cristiano perfecto, el que intenta caerle bien a todos y por eso está en grupos de amigos que no encaja, o tal vez estás haciendo cosas con una pareja o con un amigo para caerle bien, pero realmente a ti no te agradan, o tal vez estás tratando de hacer lo que el otro hace para que te vaya igual o mejor, sino que logremos entender que Dios no te quiere como Esaú, sino que te quiere como Jacob. Y a pesar de lo que la humanidad pueda decir, ay, qué propósito más chafa, más pequeño, más aburrido, en el Señor ese propósito es grande. Y puede tratar y llevarte a ser una gran nación, porque tenemos y servimos a un Dios infinito que tiene bondades diferentes para cada uno de nosotros. Entonces, quiero que te quedes con eso en la mente cada vez que te sientas inseguro, que te sientas menos, te preguntes, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Y a mí qué me importa? ¿O a esta persona qué le importa el llamado que yo tenga con Jesús? Y te aseguro que vas a poder ver las cosas de una mejor manera. Les voy a pedir que se pongan de pie. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas 3 cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. Miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde. Y día viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.